Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día, lunes 27 de julio. El tema transparencia siempre es muy importante, es el tema que vamos a tratar hoy día. Hay varias cosas que hablar sobre este tema. Por ejemplo, están las rendiciones de cuentas del gobierno y lo que han señalado algunos medios de comunicación en relación a irregularidades. De hecho, hoy día la Corte de Cuentas de la República señaló que detectó 8 hallazgos, 8 observaciones en el presupuesto del Ministerio de Agricultura, que le dio un plazo al Ministerio de Agricultura para que subsane esas irregularidades. También vamos a hablar del trabajo de las CICIES. ¿Qué está pasando con las CICIES? Porque no sabemos nada qué pasa con las CICIES. Vamos a hablar de la Corte de Cuentas, que está en proceso de elección. Vamos a hablar del nuevo reglamento de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a hablar caso lotería, caso Instituto de Acceso a la Información y, por supuesto, digamos, el tema que uno de mis invitados quiere aclarar, que es una supuesta, digamos, investigación que le estaría haciendo la Fiscalía. Presento inmediatamente a mis invitados: Roberto Rubio Fabián, quien es presidente de FUNDI y representante de Transparencia Internacional en el país. Buenas noches, Roberto, bienvenido. En algún momento darme la oportunidad de hacer algunos comentarios sobre este artículo difamatorio. Gracias. Con mucho gusto. Saludos a Eduardito. Con mucho gusto. Y también saludamos a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Nacho. Siempre un gusto y un saludo también al doctor Rubio. Bueno, temas importantes para esta noche. Vamos a saludar también a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, vamos a partir haciendo, voy a darle por supuesto la oportunidad para que aclare lo que se está señalando en el caso de Roberto Rubio. Vamos a hablar de lo que está pasando en términos general. Hay una pandemia en el país, hay toda una acción que requiere por supuesto dinero. La Asamblea ha aprobado dinero, bastante dinero, 3.000 millones de dólares para todo esto, una cifra nunca vista, digamos, como una aprobación por parte de la Asamblea Legislativa. Se han hecho ya muchísimos gastos, se han hablado de algunas irregularidades y también se ha hablado de la poca disposición del gobierno en transparentar y en trabajar de la mano con la Corte de Cuentas de la República. Ese es el primer tema. ¿Cómo están viendo ustedes eso? Roberto, ¿querés empezar? Sí, mira, yo creo que donde desayunamos casi todas las semanas con un posible hecho de corrupción, que no son chambres, sino que son informaciones documentadas por medios de comunicación serios, tradicionales, virtuales, y que están indicando, ¿no?, que ha habido una posible fiesta, ¿verdad?, de millones de dólares que este gobierno ha hecho, ¿verdad?, con estos recursos, y que se ha aprovechado, digamos, este apagón, ¿verdad?, que permitió la ley de emergencia para aprovecharse. Esos son lo que nos indican un poco todas estas evidencias. Nosotros tenemos contabilizado más o menos 12, que tú le llamas irregularidades, que son un poco más que eso, unas 12, que son cosas bastante gruesas, implican varios millones, ¿no? Y que nos estarían indicando, pues, que se ha hecho un uso indebido, ¿verdad?, y que se ha aprovechado, como digo, esta cantidad de millones que han fluido, como tú decías, ¿verdad?, nunca visto, ¿verdad?, y se ha aprovechado este apagón para enriquecerse a costa del sufrimiento de mucha gente, a costa de la muerte de mucha gente. Yo creo que tú lo das por hecho, Roberto, tú das por hecho, estos actos de corrupción
o los dejas como cosas que pudieran ser el día de mañana calificadas como corrupción de acuerdo a una investigación? Sí, por eso te empleo la palabra siempre posible, ¿verdad? Porque no quiero que vayan de repente a decir que estás acusando y que vayan a ir a juicios. Posibles hechos de corrupción, he dicho, que están documentados por evidencias periodísticas y que son materia de investigación, pero que nos indicaría de esa posible fiesta, como te digo, que han hecho de nuestros recursos. Ok. Ustedes como Transparencia están encima de esa información, están documentando esa información. Sí, estamos tratando primero de inventariar todos los casos que están apareciendo. Estamos solicitando también información. Acordémonos que durante un buen tiempo, con la excusa de la ley de emergencia, pues se bloqueó, digamos, la actualización, por ejemplo, del portal fiscal, se bloqueó, digamos, las peticiones de información del Instituto de Acceso a Información, y ahora ha empezado poco a poco, a través sobre todo de Comprasal, que es lo que nos permite conocer algo, ¿no?, sobre todos estos casos que ya conocemos de sospechas de corrupción, porque no va a ser o no va a dejar de ser sospechoso que de repente tú le compres 12 millones a una empresa en España que es bastante opaca, que no declara sus impuestos y que su giro es venta de repuestos, o otra empresa en Miami que su giro es cerámica y que venden, ¿no? Y nos acabamos de enterar hace poco de unas mascarillas, ¿no?, que llevan el sello del gobierno, que fueron encargadas a una empresa en Guatemala, cuyo giro es la producción de suelas de zapatos. Son mascarillas plásticas, y no es casual ver que haya también tanto personal médico muerto, ¿no? Estamos pues tratando con toda la seriedad del caso de documentar toda esta información, y como te digo, no es una investigación directa. Nosotros no tenemos la manera de tener investigadores propios, sino que nos basamos sobre todo en estas informaciones periodísticas que sí, digamos, han podido documentar todos estos posibles hechos de corrupción. Ok. Eduardo, ¿tu posición en relación a esta situación? Bueno, yo creo, Nacho, que habría que arrancar del hecho de que en toda calamidad pública siempre hay un margen para el manejo indebido de fondos públicos. Y esto no solo en el caso salvadoreño, sino que nosotros podemos ver múltiples experiencias a nivel regional donde este tipo de emergencias posibilitan actos de corrupción. Y en esa medida ya comenzamos a ver, por ejemplo, en Sudamérica, y si no me recuerdo en Honduras, ya casos donde se está procediendo contra funcionarios por efectivamente haber cometido actos de corrupción. Entonces, planteo esto porque es necesario, y ya lo decía el doctor, en este momento se rebajan los controles estatales de cómo se maneja la cosa pública. Y en esa medida es necesario evaluar el tema de transparencia en dos ámbitos. Uno, el acceso a la información, y el otro en la rendición de cuentas. En el tema de acceso a la información, nosotros vemos serias deficiencias en el gobierno en algunas temáticas, que no se ha entregado información, que no está disponible. Incluso esta información que se le llevó a la Asamblea Legislativa hace un par de meses no estaba completa, sino que era una captura de pantalla de una presentación de PowerPoint, y eso le entregaron a la Asamblea Legislativa. Entonces ahí hay un tema de deficiencia de información. Y la rendición de cuentas, tanto la horizontal como la vertical, ya vimos que hay un problema en la horizontal. Corte de Cuentas está intentando hacer auditorías y se ha topado con que algunos ministerios no han entregado información, han pedido prórrogas, otros la han entregado de forma incompleta. Entonces ahí hay un tema también de deficiencia del Ejecutivo en rendir cuentas, y a la ciudadanía sin duda no nos están explicando los usos
y gastos que se ha dado a los públicos. Por ejemplo, con esa compra de medicinas, no se ha todavía rendido cuentas de cuál fue la base de la decisión para hacer esas adquisiciones y que no sabemos si la Corte de Cuentas va a tener algún reparo sobre ese aspecto. ¿Pudo haber cometido algún error la Asamblea Legislativa? ¿Pudo haber cometido algún error? A lo mejor debió ¿pudo la Asamblea Legislativa, por ejemplo, no haber permitido la compra directa? ¿O pudo la Asamblea Legislativa no haber dado tanto dinero, haber aprobado tanto dinero, sino que irlo aprobando de a poco? Es que quiero contestar algo breve. El marco legal, el marco jurídico, ante este tipo de hechos, de emergencias, sí tiene contemplado que se pueda prescindir de algunos procesos de la LACAP, obviamente para facilitar la adquisición de algunos insumos, algunos servicios que van a ayudar a atender la emergencia. Pero eso no nos puede llevar tampoco a pensar que es válido que se contraten o se compren insumos de empresas de los familiares de los funcionarios. O sea, el conflicto de interés no desaparece, está ahí presente y no puede obviarse en este caso, aunque estemos en un estado de emergencia. El punto acá es tal vez el error, si le queremos llamar de esa manera, de la Asamblea Legislativa, es no haber establecido mayores condicionantes y haber exigido una verdadera rendición de cuentas al Ejecutivo sobre los fondos que se dieron en el marco de la atención de la emergencia. ¿Pudo haber tenido, Roberto, y muy rápidamente, mayores controles en la Asamblea, como dice Eduardo? Sí, yo creo que, bueno, ahí ha habido diputados que han dicho que la ley de emergencia no le daba, digamos, esas facultades al gobierno de evadir la ley LACAP y también la ley de acceso a información. Sin embargo, por lo menos en lo que se refiere a la parte de que suspendieron todos los, llamémosles, trámites administrativos, pues anularon también los procesos que llevaba a cabo el Instituto de Acceso a Información. Con respecto a si, digamos, anulaban la ley LACAP de compras y facilitaron esas compras directas, no te sabría decir. Yo he escuchado opiniones encontradas de los diputados diciendo que no, que nunca le aprobaron eso. El hecho es que lo quisieron corregir en el decreto, si no me equivoco, en el 661, que es el que está ahorita 661. en discusión, donde justamente, digamos, hay un acuerdo grande entre el gobierno y la Asamblea y pareciera que la diferencia y el gobierno no quiso, digamos, aceptar, porque justamente ahí la Asamblea le puso los candados para la rendición de cuentas. Bueno, va a haber el corte y después del corte creo que hablemos de dos instancias que debieran, digamos, nosotros en este momento debiéramos estar esperando algo de ellas. Uno es la Corte de Cuentas y me refiero a cuánto diente puede tener la Corte de Cuentas, cuánta capacidad puede tener la cuenta para auditar los dineros de la población. Y las CECIES, este grupo que creó la Presidencia de la República para auditar los fondos de la pandemia. Ya volvemos. Bueno, y quedó hecha la pregunta, y entonces si tenemos dos mecanismos de control, supuestamente uno constitucional, que es la Corte de Cuentas, y este grupo que emana de las CECIES, que tampoco hemos visto nada en casi un año ya, digamos, no, yo creo que la CECIES debe tener un año ya de que se instaló en el país, pero este grupo, especialmente dedicado a las finanzas de la pandemia, ya tiene 4 meses y no hemos conocido nada sobre él. Corte de Cuentas y este grupo, ¿son alguna garantía? ¿Roberto? No creo, o sea, tenemos a lo que hemos visto, que digamos que no han actuado en todos estos años con contundencia, tanto con el gobierno anterior como con este gobierno. Yo tengo mi duda. Lo que pasa es que ahora creo que la Corte de Cuentas se está moviendo con dos tendencias. Una, y es que le pesa, digamos, esta timidez con la que siempre ha actuado.
y este silencio pues, que ha venido teniendo, pero saben de que su reelección depende de una asamblea que esté en manos de la oposición y tienen que enseñar algo, se tienen que mostrar que están haciendo algo y creo que algunas cosas van a presentar. Ojalá que no lo estén haciendo, sobre todo la presidencia, con fines pues, de reelección, sino que realmente den los resultados antes de la reelección y que veamos si vale la pena lo que han encontrado, ¿no? Entonces yo no tengo mucha confianza de que se vaya a hacer algo serio y sobre todo que pueda una Corte de Cuentas, si se eligen digamos, personas que no son adecuadas, pues pueda jugar un rol diferente al lamentable rol histórico que ha jugado la Corte. ¿Y en el caso de las CICIES? Mira, con el caso de las ICIES, yo tengo aquí una percepción de que sí, efectivamente están investigando. Hemos sabido, digamos, por contactos que hemos tenido, que efectivamente pues están haciendo algunas investigaciones, que han tenido incluso obstáculos para dar con algunas informaciones. Yo lo que esperaría es que pronto puedan dar los resultados a pesar de los obstáculos que hay. Ahora, mi problema es que yo conozco a la persona, pues a Ochaeta me parece una buena persona, una persona pues honesta, que está a cargo de las ICIES, y puede haber intenciones dentro de las ICIES de hacer cosas buenas, pero no confío en nada del secretario general Almagro y de la presión que puede ejercer para evitar pues que a su amigo se le o a su gobierno, al gobierno amigo de él, pues se pueda ir muy lejos en las investigaciones. Tengo ese sentimiento encontrado, te puedo decir. Es increíble en la OEA cómo pesan los votos, me parece que en los últimos años se ha evidenciado el peso de los votos de cada país y la actuación del secretario general. Bueno, ¿qué piensas sobre estas dos cosas? Estos dos instrumentos que debiéramos tener, Eduardo. Bueno, desde el punto de vista formal y por un tema de potencia jurídica, se esperaría que la Corte de Cuentas tenga mayores resultados que las CICIES. Las CICIES obviamente tiene un marco jurídico más limitado, tiene menos potestades que la Corte de Cuentas. En este caso, también hay que considerar que una investigación, por ejemplo, en el caso de CICIES, que tenga que ver con corrupción y una investigación financiera, va a ser difícil de que se pueda desarrollar en corto plazo. Y con eso de ninguna manera quiero justificar a CICIES, sino que lo que quiero plantear es que los resultados que se puedan tener de CICIES, si hay, van a ser en más mediano plazo, no en el corto plazo, por lo que parece, porque recordemos que también CICIES actúa o actuaría en el caso de que se active el protocolo con la Fiscalía General de la República. Por eso digo, es más limitado el alcance que pueda tener CICIES, pero en este caso, Corte de Cuentas sí debe, y digo debe, porque es su obligación constitucional, y como también lo decía el doctor Rubio, está de por medio la elección de estos magistrados, debe, en este caso, desarrollar un proceso de auditoría independiente, imparcial, que revele el real estado del manejo de los fondos de la emergencia. Okay. O sea, aquí no se trata de condenar o salvar a nadie, sino que simplemente que se haga conforme a la ley y que si hay reparos, si hay señalamientos, pues se proceda con todo el rigor de la ley. Porque, por ejemplo, a mí sí me dejó un poco un sinsabor que la Corte de Cuentas no hubiese presionado más al ministro de Agricultura para que entregara la información, o sea, pidiendo prórrogas, teniendo herramientas en la misma ley de la Corte para, en este caso, obligar a esta persona, a este funcionario, a que entregara información. Entonces, tenemos que esperar todavía, y con lo que dice el doctor, sin duda, la poca expectativa, pero debemos de esperar si hay algún resultado positivo de la acción que le corresponde ejecutar a la Corte de Cuentas. Ok. Una pregunta, me quedo contigo inmediatamente, Eduardo, después voy con Roberto. Buena noticia es, Eduardo, el nuevo reglamento
de probidad que estableció la Corte Suprema de Justicia para investigar patrimonio de los funcionarios y empleados públicos? Sí, no. Digo sí porque al fin puede darse una regulación de cómo se van a aplicar qué criterios, en qué momento, y eso creo que es positivo, porque recordemos que una de las quejas que se tuvieron en gestiones anteriores de la Corte Suprema de Justicia precisamente era de que no habían criterios definidos para proceder con los exámenes de probidad. Y que era pues más un olfato que tenían los magistrados en aquel momento, partiendo de cuáles casos ya estaban por prescribir, cuáles eran, si se quiere, de mayor impacto social y todo esto. Entonces, si hay reglas definidas de cómo proceder, eso es positivo. Y digo si hay reglas porque nosotros no tenemos todavía este reglamento, no lo tenemos. ¿No lo han Pero, conocido? por lo que se ha escuchado, sí, todavía no. Todavía no. Entiendo que ya una investigadora nuestra lo ha pedido a la Corte, pero por lo que hemos conocido, el aspecto de que se deja la operatividad de la sección de probidad a la decisión de Corte Plena, eso sí nos parece de entrada negativo, porque la sección de probidad para realizar su labor va a tener que esperar que haya una correlación favorable de magistrados en Corte Plena para que opere, para que investigue o para que haga los procesos que anteriormente podía realizar sin este aval de Corte Plena, sino que ejerciendo las facultades que le establece la misma ley. Entonces, habría que esperar que nosotros tengamos el reglamento para tener, digamos, un panorama completo de cuáles son las fortalezas o debilidades que genera este reglamento. Ok, Roberto. ¿Tú ya conoces el nuevo reglamento? Bueno, mira, muy poco, ¿verdad? Pero sí me parece que se regule. Yo sé que ¿te acuerdas que han habido peticiones? Creo que fue el caso de Sigfrido Reyes, donde pidió un plazo, después pidió otro, a unos se le dieron un plazo, a otros, y es bueno pues que a todos se les dé un plazo, ¿no? Racional para demostrar un poco los bienes que tienen, ¿no? Ok. No sé si alcanzo a hacer una nueva pregunta. Okay. Estamos bien. En el caso de lo que algunas organizaciones están llamando intento de controlar el Instituto de Acceso a la Información Pública por parte del gobierno, incluso se mandó una alerta al relator de la OEA, ¿no? Y todo tiene que ver con la elección de representantes en ese instituto. ¿Qué tan peligroso ven ustedes que pueda haber intervención del gobierno y terminar, digamos, estableciendo un desequilibrio ahí, digamos, para lograr que esto funcione bien? Bueno, no sería nada nuevo que un ejecutivo quiera meter mano en el instituto o de alguna manera tener incidencia sobre las decisiones que ahí se toman. Esto ya lo vimos, o sea, una intención de interferencia en el trabajo del instituto en los dos anteriores gobiernos, en el caso de Mauricio Funes y en el caso de el expresidente Sánchez Serén. Recordemos que en el gobierno de Mauricio Funes no se procedía a la elección de los comisionados, luego se intentó una reforma que quitaba ciertos dientes al instituto. En el caso del gobierno del expresidente Sánchez Serén, nos vimos con aquella penosa situación que de nuevo ocurrió, de que no se le permitió a los comisionados y comisionadas ingresar al Estado Mayor para revisar unos archivos relacionados al conflicto armado. Entonces, digo, no sería nada nuevo que se intente otra vez tratar de meter mano en el instituto y de alguna manera volverlo inoperante y cambiar la correlación, porque aquí está de por medio la correlación. Hay una correlación favorable en este momento en el instituto para el derecho de acceso a la información, para la transparencia. Entonces, si metemos un par de elementos que puedan generar un cambio en esta correlación, vamos a tener al instituto paralizado y obviamente emitiendo o probablemente emitiendo resoluciones que no favorecen al derecho de la ciudadanía ni a la transparencia. Ok,
todo esto tiene que ver con transparencia. Roberto, sobre lo mismo. ¿También tienes preocupación? Que desde hace ya algún tiempo este instituto le dio a la ciudadanía y la ley de acceso a información pública le dio a la ciudadanía un instrumento importante para, digamos, combatir la corrupción. Incluso al principio, cuando se aprobó la ley y el mismo gobierno se dio cuenta que era una ley que no le convenía, le quisieron poner un reglamento, ¿te acuerdas? Un reglamento que prácticamente anulaba la ley. Y fuimos 4 ciudadanos, me acuerdo, de la Sala Constitucional para decir que este reglamento era inconstitucional. La sala entonces nos dio la razón. Eso lo que te indica es que para los gobiernos les resulta incómodo dar información. Venimos de una cultura de opacidad, de secretismo, y entonces les molesta. Y no hay duda de que este gobierno está intentando tener el control del Instituto de Acceso a Información, les está molestando, porque varias cosas logramos saber a través de ese acceso a la información pública. Nosotros tenemos una oficina que se llama la ALAC, que está especializada justamente en tratar de, bueno, por un lado hacer denuncias de corrupción, pero por otro lado hacer peticiones de información, y vieran lo difícil que es. Aquí es realmente una tarea titánica de que te suelten información, porque siempre va la excusa de que esa información reservada, o cuando el instituto le resuelve, digamos, o negativamente, o nos da la razón, se van a una cámara de lo civil donde se sienten cómodos y ahí paralizan los procesos. Y ahora van a tratar y están tratando de tener el control del Instituto de Acceso a Información. Ok, vamos al corte. Quiero volver, nos queda pendiente el caso Lotería, a ver si alcanzamos a mirar un poco cómo están viendo el ambiente político con estas elecciones internas de los partidos, y vamos a hablar también, digamos, de darle chance para que hable sobre la acusación que se le hace a Roberto Rubio. Ya volvemos. Bueno, el otro tema que queda, vamos a ir rápidamente con el tema de Lotería. Obviamente, digamos, asombró a todos esto de que se dijo de un día para otro, lo anunció la empresa israelita, de que iba a asumir el control de Lotería. Después vino el secretario jurídico, después de algunos días de silencio, y aclaró: no hay concesión ni privatización, sino un asunto legal que se llama préstamo de uso de nombre. Y hay muchos abogados, no sé, me imagino, digamos, Eduardo, ¿qué significa eso? Y todos nos quedamos con la boca abierta. Bueno, Nacho, yo creo que sobre este tema se puede opinar poco porque no hay información. No sabemos en realidad qué tipo de contrato es el que se firmó y cuáles son las implicaciones y alcances del mismo. Pero, o sea, caemos al mismo tema de la poca transparencia que hay en el gobierno. Como usted lo mencionaba, hay un contrato, según lo que dijeron, un contrato de uso de nombre. Pero ahí es donde uno podría preguntarse, ¿existe este tipo de contratos? Estamos hablando de que va a ser una franquicia, por ejemplo, y si eso fuera así, recordemos que la ley de la Lotería Nacional de Beneficencia establece que la lotería es algo exclusivo del Estado, no puede ser ejecutado por otras personas. Entonces, esto implicaría que se debe de hacer una reforma a la ley, pero, como digo, hay poca información, hay poca transparencia. No sabemos si esto se trata de que se va a hacer una franquicia de la lotería y así se va a explotar, o qué figura legal va a operar en este tipo de contratos. Entonces, esperaríamos que fluya más información desde el gobierno para entender claramente qué es lo que ha sucedido en esta negociación y qué implica para el Estado. Ahora, ¿pudiera una institución del Estado prestarle el nombre a una empresa privada legalmente? Es que eso es lo que yo digo. O sea, ¿cómo? Porque aquí tenemos, digamos, contratos, son al final una concesión que le da el Estado a un particular para que explote un servicio de carácter público. Por ejemplo, el tema del transporte colectivo es una concesión.
que le da el Estado, o el tema de radioeléctrico, el tema de la energía eléctrica. Entonces, habría que determinar si, por ejemplo, la Lotería Nacional, el tema de la lotería en sí, el juego de lotería, puede ser objeto de concesión. Y yo creo que ahí los abogados con especialización en derecho administrativo y en derecho público nos podrían dar una, digamos, claridad sobre este tema, si necesita ser concesionado esto o se puede explotar bajo otra figura, pero digo, en esencia o en principio tendría que ser bajo una concesión. Ok, Roberto, tú eres economista, no abogado, pero si quieres opinar sobre esto, sí te pediría un poco de rapidez. No, mira, yo la realidad que igual que Eduardo no conozco mucho, solo me da la impresión que se echó marcha atrás ante el conocimiento público de lo que se había hecho. Yo quisiera quizá ahora aprovechar, Nacho, si me das un poquito al tiempito y no dejarlo para último. Dale. A comentar este artículo. A ver, ¿puedo yo? Permíteme a mí decir lo que decía el artículo, ¿ya? Fue un artículo que apareció hace aproximadamente una semana del diario electrónico La Página, que dice, titula algo así como Fiscalía abrió expediente contra Roberto Rubio por el delito de lavado de dinero y activos en el año 2017. Habla de un proceso que es el 90 NIF 2017 y dice que la Fiscalía investigó a Roberto Rubio también por su relación con Pablo Gómez, ex asistente de la unidad financiera de Capre en tiempos de Funes y Saca. De acuerdo a esta investigación, Rubio habría recibido millones de parte de la partida secreta y también dice que este expediente está activo. Bueno, Nacho, has descubierto un amigo millonario, por lo visto, ¿no? Mira, en primer lugar, antes de analizar el contenido de ese artículo, que por cierto no lleva nombre periodista, te quisiera decir que esto para mí no es nada nuevo. Si tú te acuerdas, creo que fue en el gobierno de Sánchez Serén, que también fui atacado difamatoriamente, se metieron con mi hija, pusieron en una página que mi hija era una prostituta, una, página de prostitutas rusas, y que yo tenía, creo, yo no me equivoco, un negocio de prostitución en Miami. Para mí no es nuevo esto, y era de esperar, Nacho, es de esperar cuando uno eleva la voz, y a todos aquellos que elevan la voz, ¿no? A todos los que estamos, digamos, denunciando los hechos de corrupción, no de ahora, sino de antes, nos toca enfrentar este tipo de desagradables situaciones, pero tenemos que enfrentarlas, el costo de ir tratando de descubrir la verdad. Y este periódico digital, que por cierto es administrado por el gobierno, hay que tener claro de dónde viene, por el CONAV, creo que este fue un periódico en manos de Jorge Hernández y que pues el gobierno pasó a administrar, ¿no? Y entiendo que hay un editor de nombre Aarón, no me extrañaría, me han comentado de que está detrás el mismo secretario de Comunicaciones de la presidencia. Es decir, es bueno saber de dónde pueden venir estos ataques. Ok, pero Roberto, a ver, preguntas puntuales. ¿Tú has averiguado si hay una investigación contra ti en la Fiscalía? Mira, no, incluso le pregunté a Douglas Meléndez, el exfiscal, y le pregunté a Raúl Melara. Lo que puede haber, mira, ¿hay una investigación, Roberto? Dime. ¿Hay una investigación? ¿Qué te han dicho? ¿Que hay investigación? Bueno, que yo sepa, no, Nacho. Lo único que yo averigüé es que hace años el gobierno, ¿te acuerdas con que apareció una lista de los sobresueldos? Me recuerdo. Entonces ahí metieron a los miembros de la Comisión Nacional de Desarrollo
lo metieron en esa lista cuando no éramos ni funcionarios, ni recibíamos sueldo y mucho menos sobresueldo. Entonces salió públicamente, creo que fue un grupo de activistas, me imagino que impulsados por el gobierno anterior, a que investigaran a todas estas personas que estaban en esa lista. Y me imagino que de ahí viene un poco algunas de las informaciones que ellos estuvieron. Desconozco si esa investigación se dio, como te digo, ni los mismos fiscales sabían de esto, pero es posible que estas personas que llegaron a pedir esta investigación no lo hayan hecho. Entonces, yo lo que pediría es que si este periódico dice que tiene un expediente, que existe, pues debería con nombre y apellido del periodista presentarlo completamente y sobre todo ver si hubo algún hallazgo, porque es importante saber si hubo hallazgo, porque bien te puede decir, mire, investiga Roberto Rubio si tenía relación con este señor Pablo Gómez, que yo ni lo conozco, pues, solo sé que fue el pagador de Saca, y lo hicieron, me imagino, para ver si podían encontrarme algo, ¿no? Y pues fueron, mira, Nacho, han tenido obviamente una información que dicen pues de una casa de habitación, de un par de terrenos, ¿no? Y de unas empresas. En primer lugar, en la casa de habitación donde vivo, comprada hace casi poco menos de 40 años. Los terrenos que mencionan, un lote en Surután, un lote en La Palma, otro el lote creo que fue Tenerife, fueron comprados hace 30, 40 años. Y estas empresas que mencionas son unas empresas que tuvieron hace años dos hermanos míos que no tengo nada que ver, ni socio, ni dueño, nunca me he querido meter en temas empresariales. Mira, yo tengo una filosofía, Nacho. Tú ves este reloj, que me lo has visto desde años, creo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de este reloj con un Rolex? ¿No? Los dos marcan la misma hora. Lo mismo un lapicero Montblanc que un Bic. A veces los Bic funcionan hasta mejor. Uno tiene que tener una vida tranquila, sana, ni tener poco ni tener mucho dinero. O sea, las personas que me conocen, que saben dónde vivo, ¿no? Se pueden dar cuenta. Si dicen que yo he transferido millones a las cuentas de Funde, pues vayan al sitio web de la Funde, ahí se puede encontrar, Nacho, quiénes son nuestros donantes, cuáles son los proyectos que financian y cuál es el monto. Ahí están las cifras. Ojalá tuviéramos 2 millones que dicen que tenemos. Nacho, creo que este es un artículo completamente difamatorio que utiliza, me imagino, algunos datos para decir grandes mentiras. Roberto, ¿no? ¿Piensas demandar? Solo te quiero decir que esto no lo lleva a uno a temer. Es decir, al contrario, estamos, como te digo, acostumbrados a estos ataques. Al contrario, nos da más fuerza pues, para seguir luchando. Yo no tengo problemas, ¿sabes? Quiero terminar con esto. El que tiene problemas es la gente que posiblemente pueda haber hecho estos actos de corrupción, porque estas cosas tarde o temprano se saben. Mira, los destinos de los dictadores, haz un recuento de dónde terminan, en la cárcel, asesinados. Es decir, tarda la justicia posiblemente en llegar, pero llega. Y toda esta gente que posiblemente está haciendo actos de corrupción ahora, se va a ver después. Mira, toda esta gente que actúa con tanta prepotencia. Miremos al exministro de Defensa, ¿no? ¿Recuerdas cuando llegaba con toda esa prepotencia y ese poder a la Asamblea? O los expresidentes con aquella prepotencia, mira dónde están ahora. Yo creo que los funcionarios tienen que pensar más bien para que no son eternos y que tarde o temprano, si hacen cosas indebidas, si andan en cosas malas, quien mala anda, mal acaba. Ok, gracias Roberto. Voy al corte, se acabó el tiempo. Pensé que podíamos hablar. No, yo te conozco a ti hace muchos años y de repente la gente debe saber, digamos. Te voy a invitar a mi casa, la conoce Eduardo, para que vea. Sí, pero no, yo sé que no vive en una mansión.
tampoco nunca ha sido pobre de nacimiento, digamos, ¿cierto? Como para decir, no puede tener algo. No, para nada. Obviamente, Para claro nada. claro que puedes tener, pero bueno, la malintención, todo esto, los ataques políticos se dan. Vamos al corte y volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Buenas noches, Mao. Nacho, buenas noches, don Eduardo y don Roberto. Vamos con las preguntas de nuestros amigos. Comenzamos con el amigo de apellido García que dice, pregunte a sus invitados cuál es su opinión sobre las compras a empresas fantasmas de los alimentos en México. Alexander Puerta nos dice, ¿por qué entonces la Corte de Cuenta no dice nada sobre las supuestas irregularidades? Laura participa y nos escribe, buenas noches, saludos a los invitados, consulte si tienen documentación o pruebas de corrupción de mal uso de los recursos del Estado y si es así, ¿por qué no han ido a la Fiscalía a poner la denuncia? Marcenares nos dice, buenas, cuando hablan de posibles irregularidades, ¿están fundamentadas con evidencias o con alguna columna hecha por un medio de información de oposición del gobierno actual? Carla Arévalo dice, ¿qué opinión merece el señor Eduardo Escobar la forma en que se están eligiendo magistrados para la Corte de Cuentas, siendo estos militantes de algunos grupos parlamentarios políticos? Dani nos dice, vislumbro que después de 5 años que dejen los cargos los actuales funcionarios acusados por supuesta corrupción, la Fiscalía realizará una investigación sobre el caso. Y finalmente, Antonio Zúñiga nos dice, una pregunta a todos los funcionarios que están involucrados en actos de corrupción, que no se dan cuenta que aunque muy oculto que parezca, lo ilícito siempre sale a luz. Los principios morales no los venden, se aprenden con la familia en el hogar desde niños. Ahora sí, finalizamos con Alma Gómez que dice, la Lotería Nacional está muy obsoleta. En otros países se pueden comprar números en cualquier lugar. ¿Creen que no se debe mejorar la lotería del país? Regresamos al set para las respuestas. Ok, señores, como gusten. Roberto, Eduardo. Yo voy a contestar 2 alusiones que se hicieron personales. Una, la elección de magistrados. Nosotros ya hemos advertido reiteradamente desde varios años que las elecciones indirectas que le corresponde a la Asamblea Legislativa realizar siempre tienen deficiencias en materia de evaluación de perfiles, en materia de la decisión política, en materia de la transparencia de esta decisión y en la realización de las entrevistas. Esta elección de magistrados de Corte de Cuentas, si bien como se ha reconocido en anteriores oportunidades, han mejorado, pero todavía hay una serie de deficiencias que nosotros hemos señalado y que parece que no entiende la Asamblea Legislativa, los legisladores, de que deben de corregir estos aspectos. Con lo otro, con la Fiscalía, sin duda es un actor fundamental en el tema del combate a la corrupción y que no hemos hecho alusión en este momento, en esta entrevista, pero obviamente también esperamos que la Fiscalía esté sobre estos casos, esté investigando estos casos y si hay responsabilidad de tipo penal, pues proceder conforme a la ley. Y por cierto, solo invitar a la ciudadanía que el día de mañana se una al Facebook Live que vamos a tener como Acción Ciudadana y en YouTube, donde presentamos un informe sobre la Fiscalía General de la República. Hemos evaluado el desempeño de la Fiscalía desde 2013. Entonces hay datos interesantes que, son importantes de cara al combate a la corrupción y a la impunidad. ¿Y por qué no nos adelanta algo ya, Eduardo? En este caso nosotros hemos evaluado una cantidad de aspectos de la Fiscalía. Por ejemplo, en un periodo 2013 a 2016, por fiscal estábamos hablando de 171 casos anuales por fiscal. Eso es lo que tenía la carga laboral cada fiscal auxiliar. Luego rebajó esta cifra de 2016 a 2018 a 130 más o menos. Esto quiere decir que casi por cada 2 días a un fiscal se le lleva un expediente nuevo de investigación. Entonces, esa es una de las cosas que hemos encontrado. Okay. Y la otra, que no tiene nada de novedoso, pero que tenemos datos, tiene que ver con que a la mayor cantidad de fiscales, las unidades o sedes de la Fiscalía tienen mayor efectividad en el combate de la criminalidad y la delincuencia y todo esto. Estaremos atentos a ese informe.
Roberto, ¿había algunas cosas que tú podías responder? Sí, mira, alguien decía que, bueno, dando a entender que no le daba credibilidad a todas estas evidencias, que por qué no se presentaban, es que ya el periodismo investigativo serio ha presentado, digamos, ciertos datos, ciertas evidencias que habrá que comprobar. Ahí están justamente la Corte de Cuentas, ahí está la Fiscalía, la CICIE si entra, ¿no? Porque lo que sí han hecho estos medios es decir, mire, aquí hay algo raro. Es decir, bueno, hay cosas que no son raras, cosas que fueron muy claras que le compraron a un funcionario. Eso no es permitido. Se podrá alegar de que la ley de emergencia lo permitía, pero el hecho es que no está permitido comprarle a un funcionario, no está permitido comprarle a familiares, no está permitido comprarle a un diputado que supuestamente es de la oposición. Eso no es correcto y yo creo que no es legal, no soy abogado, pero tampoco es legal. Eso está ahí, eso no lo hemos inventado. Y los otros datos que han dado las instituciones periodísticas es que se ha comprado a un precio mayor, o sea, se han puesto datos duros para decir, mire, aquí se está comprando a personas, digamos que son funcionarios, se está comprando a empresas cuyos giros son, como yo ponía un artículo, mire, usted le está comprando a una venta de frutas y de mango, le está comprando software, ¿verdad? Es decir, hay cosas raras. Lo que han hecho los periódicos es poner ciertos datos en la mesa para decir, mire, aquí hay cosas raras, no suena, no es lógico lo que se está haciendo. Y son millones de medios. Entonces, y con los alimentos de México igual. Es decir, el Ministerio de Agricultura, creo que ya reportaba un periódico que son más de 100 millones en compra de alimentos y se están comprando afuera. Primera pregunta, ¿por qué afuera? Segunda pregunta, ¿por qué a una empresa que es rara también? ¿No? Estas son las cosas que no estamos diciendo que ya está aprobado. Eso lo tiene que probar la Corte de Cuentas, lo tendrá que probar la Fiscalía, lo tendrá que probar las instituciones, pero los periódicos han hecho su labor, no hay que desmeritarlos. Ok. Y sobre todo el gobierno debe explicar, ¿no? Cuando hay una acusación. Sí, y no negarse, a investigar. Por cierto, creo que la Fiscalía debería investigar. Y si, por cierto, termino con esto diciendo que si no hay un expediente, si no hay investigación en contra, pues que investiguen, Estoy abierto completamente a cualquier investigación y esperaría la misma actitud. Roberto, se metió un ruido tremendo en las últimas palabras que dijiste, no sé por qué puede ser. Pero bueno, rápidamente, me queda creo que 1 minuto, 2 minutos, nada más. Eduardo, alguien dijo, la lotería está obsoleta, hay que mejorarla. Yo creo que el tema de la lotería, sin duda se puede modernizar, pero dentro del marco de la ley. O sea, porque ya las evidencias que se están dando parece que están fuera de ese marco legal. Entonces, no es el punto de estar en contra de la modernización, pero que en primer lugar haya transparencia en lo que van a hacer. Segundo, haya legalidad en esto. Eso es lo que se esperaría para modernizar estas instituciones. Ok. Bueno, creo que ya se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias a ambos por estar esta noche. Creo que tocar estos temas es realmente importante. Creo que todos como ciudadanos, sin afán de querer decir mentira, porque eso también sería muy feo, digamos, ¿cierto? Pero creo que el ser contralor de lo que nos pertenece, del dinero de cada salvadoreño, debe ser una función muy importante. Hay países de Europa donde el ciudadano es cualquiera, no solamente el que trabaja en determinada parte, el que se dedica a eso, sino que todos son contralores del dinero del Estado, y eso hace que hayan estados, gobiernos que funcionen muy, muy bien. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Gracias a ti. Gracias a usted, amigo televidente. Yo los espero mañana a las 8 de la noche. Mañana vamos a estar conversando con tres figuras nuevas, tres candidatas a diputadas de diferentes partidos que
que representan una renovación de la política nacional. Vamos a hablar con Berta María de León, que va por Nuestro Tiempo, con Carla Mondaca, que es una candidata a diputada del Partido Arena, que va por la libertad, y con Marta Castro, del FMLN. Siempre invitamos gente de Nuevas Ideas. Estamos esperando. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Que pasen muy buenas noches.